la doctora Angelina Sosa. Ella se va a referir a la intervención número 6 sobre la intervención del psicólogo y el psiquiatra en la educación en el niño, en embarazos de niñas, consecuencias en feminicidios y delincuencia. Sí, muy importante señalar que se estima que el 25% de toda la población dominicana, ¿verdad?, puede ser algún problema de su salud mental a lo largo de su vida. Pero de esto solamente el 3% menos se refiere a trastornos mentales graves o crónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros puede estar expuesto a cualquier situación de salud mental, que no es nada más el loco que vemos en la calle, Así es. sino una situación de estrés. Señores, no hay nada que nos produzca más nivel de violencia, de estrés, de agresividad, que el ir a su trabajo en la mañana y todo el comportamiento que esto genera. Entonces, salud mental no es sinónimo de trastorno mental grave. Salud mental es para toda la población. La ciencia de la salud pública, que es el área que yo me dedico, aborda esto, de que entendamos que los problemas de salud no es para el que está enfermo, es para el que está sano, que necesita ayuda. Para ese niño que va a la escuela y que caminando a la escuela ve un punto de drogas, que yo estoy aprendiendo. Para esa niña que todas sus amigas están ya teniendo relaciones sexuales y la presión social hace que aunque mi familia es cristiana, yo también tenga que tener relaciones sexuales a los 14, 13 años. Porque si no te queda. Entonces, esa es la visión de salud pública, debe ser una visión de atención colectiva a los problemas sociales de la sociedad, no solamente cuando la persona desarrolla la enfermedad, que es la atención curativa. Entonces, hay que tener esa visión de país. Los países desarrollados invierten su mayor presupuesto no a la atención curativa, sino a la atención preventiva. Yo creo que de ahí es la importancia. Oigan, lo atrasado que estamos, se lo está diciendo una profesional de la salud que estudió para eso, y que si el país invirtió tanto en su formación, debemos valorarle y prestarle atención. Siga, doctora, con las respuestas. Sí, la segunda pregunta, ¿dónde debe ir el paciente en situaciones de problemas de salud mental? Eso fue un problema específico, el nombre de él fue Ramón. Ramón sí. el que denuncia. Sí, Ramón el que denuncia, pero precisamente le estoy diciendo a Ramón que yo ya anoté su número de teléfono, porque lo ideal sería yo llamarle y que él me diga específicamente porque él no pudo desarrollar el caso. Pero viendo ese caso podemos ver cómo los problemas de salud mental afectan más allá del individuo, de la persona, porque él bien decía que lo está cuidando una persona que no tiene las capacidades ahora mismo de brindarle ni siquiera la oportunidad al paciente de llevarlo a un centro de salud. Entonces ahí vemos cómo lo psicosocial influye en los problemas de salud mental. Entonces, Ramón, yo me comprometo, ya yo lo anoté en mi número de celular, a que yo lo voy a llamar. Pero siguiendo la línea que decía Angelina Sosa, los problemas de salud en general, incluyendo los problemas de salud mental, se deben de ver de manera intersectorial. Por eso decía alguien de los que llamó, que por qué nos estamos quejando ahora de algo que ha pasado siempre. Toda la vida. Es que está quejando una queja para un partido político. Es que debimos habernos quejado siempre. Debimos de habernos quejado siempre, y ahí es donde está. Esto es un espacio para nosotros protestar, pero no a un partido político, es a la gobernanza que debe de estar involucrada en los problemas de salud. Ahí debe estar involucrado el síndico, senadores, ahí debe estar involucrados los maestros, ahí deben de estar involucrados líderes comunitarios. Incluso una señora en un salón tiene la capacidad de identificar un problema. Las mujeres se sientan un sábado a lavarse la cabeza y a secarse el pelo en un salón de belleza, y lo dicen todo, y lo vomitan todo, y a veces incluso le manifiestan, porque yo he estado en un salón donde la dueña del salón me dice: María, ya que tú eres psiquiatra, ven acá, porque ella me está contando un problema que tiene con el esposo, y está hablando de un maltrato, y de unas ideas suicidas, y de tal y tal situación. Entonces, donde quiera que una persona se encuentre, aún no sea profesional, ni sea un psiquiatra o un psicólogo, si identifica un problema, ¿qué es ese? María Virginia, hay que decirlo, ¿por qué en Cuba, con tan pocos recursos, se logra tanto? Se logra tanto. ¿Sabe por qué? Por los CRB, unas siglas así. Son los comités del vecindario, claro, que identifican cada problema y lo plantean. Allí hay un señor que parece que no anda bien de la cabeza. Todos a una y van y lo resuelven. Claro. Pero así debe ser. ¿Y cuántas personas no estará en esas condiciones parecidas o iguales, no solo en Higüey, sino en el mismo Higüey, en cuántos otros lugares,
pero en todo el país. Entonces, en el caso en específico, yo le voy a llamar. Y si no llamo, me puede denunciar aquí, pues yo lo tengo aquí en mi celular, yo me comprometo a llamarle. Bueno. Claro, es un compromiso público, pero también, si hay alguna otra persona, porque este es un espacio que lo escuchan en el país entero. Si hay alguna, exacto, si hay alguna otra persona que tiene alguna situación semejante, acérquese a la mesa comunitaria. Si no, vaya al Servicio Nacional de Salud Regional. Déjeme tomar esta otra llamadita. Hello. Adelante. Buenos días. Sí. Mire, interesante ese programa, buenísimo, te lo agradecemos. Gracias. Este es un país que, como estoy de acuerdo con algo que dijo la doctora anteriormente, debe de comenzar en la prevención, en las escuelas, las drogas, el sexo, la presión, la mala alimentación. Eso está acabando con los muchachitos, alterándole todas esas neuronas en el cerebro. Cuando llegan a la adolescencia, como dijo la doctora, el desastre del país que tenemos, que le corta las posibilidades, estamos llenos de locos. Sin embargo, el gobierno, o los gobiernos, como dijeron ustedes, no se interesan en esto. Ese es el futuro, los futuros ciudadanos que nosotros vamos a tener. Ella habló de un salón de belleza, pero yo vivo en la calle. Y yo vivo viendo y oyendo, y aquí nadie se conduele de los que son locos por droga, locos por frustraciones, locos por presiones. Yo no soy profesional en nada de eso. Yo soy una viviente de este sistema. Viviente de este sistema. Sobreviviente. Y déjenme decirle algo, una consulta psiquiátrica, como le están diciendo ustedes, que las ARS no cubren, son 4.000 con consideración, y 5.000 y más, dependiendo de su estatus. Bueno, Así muchas que gracias. con esto. Vamos a pedirle al el psicólogo y volvemos ahorita a la respuesta para que él tenga también participación y se incorpore. Adelante. Sí, buenas, gracias por la invitación. Sí. A Mario Ramírez, secretario general del Colegio Pero Dominicano no de diga Psicólogos. su nombre tan rápido. Disfrute su nombre. Mire, ok. un ¿Cuál paréntesis. es su nombre? Amaury Ramírez. Amaury Ramírez. Mi compadre, un paréntesis. Que yo aprendí a hablar por Ramón Alburquerque, porque yo tenía muchas ideas y de verdad se lo agradezco. Cuando llegamos al Senado, entonces yo, atropellante. Entonces me dijo un día mi compadre, y yo tengo unos programas de televisión, dice, mire, las palabras están ahí, esperando que usted las saque. Entonces, por tanto, como usted es el dueño de la palabra, usted la dice como debe ser. Entonces me decía, comience de nuevo, ahí en la torre, en la Lincoln. Entonces yo ahí aprendí a comunicarme así, pausado. Y a Mauri, continúe. Bien, gracias. Y ya va a ser... Sí, porque una, los sureños va a ser hablan sureño. rápido. Sí. San Juan de la Maguana. Entonces, él, que tiene tanto que decir y tanto talento, mi compadre Dago, hablaba muy rápido. Y era verdad. Y mire cómo ha avanzado, que hasta es un productor y conductor de programas de televisión con mucho éxito. Adelante, Amaury. Bien, entonces pareciera ser que es Serie un más 12. regional. Serie 12. Sí, uno de los aspectos... Sabana La Marino. No, San Juan de la San Juan de Maguana. la San Maguana. Juan de la Maguana, ok. Uno de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en este mes también, cuando estamos hablando de salud mental, es referente a la campaña que hemos estado desarrollando junto con otras instituciones, junto con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, la Unidad de Salud Mental. Es la parte del suicidio. Nosotros tenemos una epidemia o algo que puede entrar ya casi en categoría de epidemia en el país. Nosotros tenemos una alta tasa de suicidio, atendiendo al caso de que aquí hay subregistro. Es decir, los números nunca casi son ciertos. Entonces, en el 2018 nosotros tuvimos como país 648 personas que se suicidaron. Y a junio 648. A junio de este año la estadística lleva 284 suicidios. De esos 284 suicidios, el 87% son hombres de los que se suicidan. Entonces, no solamente estamos haciendo un llamado, que estamos teniendo tasas a 18 años ha estado en crecimiento el suicidio en este bloque de edad. Por lo cual es un llamado a una atención de salud mental a nivel preventivo.
porque el suicidio puede prevenirse. Entonces, tenemos un gran desafío como sociedad y todos los sectores de salud de responder a esto. Entonces, es un aspecto que tenemos que sacar. Amor, y quiero aprovechar tu condición de psicólogo para que me digas, esa muerte de que una niña mató a otra en una escuela, ¿no fue por falta de prevención y de servicios de psicología y de psiquiatría? Ahí vemos. ¿Por qué debe dar una señal? Sí, hay que ver los problemas psicosociales. Esa niña posiblemente es el producto de un contexto social, de unos padres, de un modelo de crianza. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo estoy criando ahora, gracias a Dios, tengo una niña de 2 años. Nosotros hemos sustituido el pau pau por una expresión de eso es feo, no me gusta. ¿Por qué? Porque el pau pau es el inicio de la construcción de un esquema de violencia. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando el niño tú le dices pau pau, tú le estás enseñando que todo se resuelve con violencia. Cuando ese niño de 2 años, no le gusta algo, va y le dice a papá, mamá, pau pau, y te da. Le estás enseñando que las personas que te aman te dan golpe. Le estás enseñando que el golpe es algo para resolver los problemas. Desde un modelo de crianza básico de un niño de 2 años ya estamos enseñando violencia. Entonces, para poder comprender este contexto de esta niña, tenemos que hacer un análisis de todo el contexto social, de todo esto, o sea, cómo han sido las situaciones que han desencadenado en un acto violento. Entonces, lo que hemos llamado es hacer un proceso de formación en una cultura de paz. Y eso nos involucra a todo. Y ahí que tiene que estar el dinero invertido, como decía la licenciada Sosa, tenemos que hacer mayor inversión en la prevención y la psicoeducación. Yo noto cuando voy a Estados Unidos o Europa, o cuando traen niños de allá aquí, en niños, cuando yo los comparo con niños dominicanos de la misma edad, la soltura, el espíritu de libertad y como de alegría que tienen esos niños, y cuando usted lo compara aquí con niños de esos barrios, como lo limitado que se sienten, el miedo que tienen a actuar con libertad, no empieza realmente ahí a definirse la idiosincrasia y la vida misma de cada ser humano. Sí, pero eso es necesario reconstruir al ser humano. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, yo doy docencia. Pero tú le tienes miedo a eso, a plantear en tu sociedad que aquí tenemos que reconstruirnos. No, por ejemplo, ayer yo tuve una experiencia docente en San Juan de la Maguana con un grupo de varones. Fue muy interesante la forma de cómo justificamos la violencia. Es decir, cuando los chicos me dicen, es que si no hubiese sido por esa pela que me dieron, si no hubiese sido por esos jalones de moño, yo no hubiese sido el hombre que soy hoy. Entonces buscamos justificaciones para una mala crianza. Entonces tenemos que romper las justificaciones que nos llevan a ser seres humanos violentos, porque el niño es una construcción. Yo soy un producto de una construcción social, donde mis padres, mi entorno familiar, la escuela, mi barrio, bien, y todo el esquema de políticas públicas ha influido en mí. Entonces, nosotros tenemos que romper todo un modelo y es muy complejo. Pareciera ser simple, pero es altamente complejo la construcción de una cultura de paz. Mira, yo te voy a contar algo, Amaury. A mí me crió mi abuela, Ángela Moquete. Y después de yo ser médico, anestesiólogo y haciendo una subespecialidad en México de anestesia pediátrica, estoy yo acostado en la residencia en un 10º piso, después que donde se cayó en los edificios, en el terremoto que me tocó, pero una semana antes de eso, creo, estoy pensando en mamá y yo digo, pero qué vieja inteligente, qué mujer más inteligente, porque yo era el único en ese momento de mi casa, nieto que me estaba criando, y ella me decía a mí todos los días, ¿cuál es el niño más inteligente de esta casa? Yo. ¿Y cuál es el niño más bello de esta casa? Yo. ¿Y cuál es el niño más poderoso? Yo. Ella me decía, de esta casa.
Y yo creía que era del pueblo de Ubergé o que era del mundo. Y después yo digo, pero ¿qué? Porque ella nunca me dijo a mí. No expandió el territorio. Ella decía, y después entonces ahí en México, digo yo, pero con razón, pero si el único que estaba en esa casa era yo, el único niño era papá, Isaías, mi abuelo, y yo digo, si yo soy el único de esa casa, pues claro que tengo que ser más inteligente, pero de esa casa. Pero ¿cómo eso te sirvió? Entonces es lo que digo, entonces para creértelo. Exactamente, entonces como me crió, entonces en consecuencia, entonces como yo me formé y estudiaba, entonces exactamente, entonces exactamente, eso era así. Y es verdad que es lo que tú dices, desde el hogar es que hay que hacer la formación. El hogar, las escuelas, todo lugar donde una persona pueda tener alguna... Bueno, aquí estamos educando. Sí, y estamos en una estación de radio. Bueno, vamos a una pausa y...